Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas. Muy, pero muy buen sábado. Estamos aquí otra vez en De Guapas y Mal Entretenidos durante las próximas 2 horas para contar todo lo que aconteció en la semana agropecuaria. Se nos está yendo el Mundial, así que poco a poco vamos a ir cayendo en la realidad, pero arranco presentando a la guapa que tengo enfrente. Buen día, María Martini, ¿cómo va? Buen día, Félix, ¿cómo Bien. estás? Y acá con el último destello del Mundial vamos a terminar cayendo en la triste realidad. Pero bueno, la fantasía del Mundial se nos va. El último partido es mañana. No sé por quién vas, por Croacia o Francia. Yo voy por Croacia. Vamos por Croacia. Sí. Después vamos a contar a lo largo del programa algunos tips con el tema de Croacia y que van a venir bien. Total, de Francia ya sabemos un poquito más, ¿no? Sí. Estamos más vinculados, obviamente. Pero bueno, ¿qué tenemos en este programa? A ver. ¿Qué vamos a tener? De todo. Vamos a hablar sobre todo este lío que están armando entre Trump y su contraparte en China, que está afectando bastante los mercados y que, bueno, parece que está en una escalada que no para, ¿no es cierto? Pero no solamente con China, ¿eh? Hay que ver, durante la semana se reunió en Bruselas con La OTAN. toda la OTAN, es decir, con la May de Gran Bretaña, con Merkel de Alemania, con todos los Macron. capitostes. Y hay que ver lo que era este personaje en esa reunión con la cara de malo y además de alguna manera debilitando a la OTAN. Así que no sé quién queda en pie delante de Donald, ¿eh? Pero como vos decís, la cuestión de China, no sabemos hasta qué punto nos va a salir carísimo esta guerra comercial que habla de miles de millones de dólares. Creo que son 500.000 millones de dólares de comercio que van a estar afectadas por aranceles. Eso sí, sí. Y los chinos obviamente no se quedan atrás. Los chinos no se quedan atrás y hay que ver, digamos, cómo van a reemplazar toda esta soja que va a venir de Estados Unidos o pagar directamente el arancel, que les va a salir más caro importarlo. O quizás reemplazarlo por ya producto terminado, por harinas de soja, por aceites de soja. Bueno, hay que ver cómo se reconfigura todo ese mapa comercial y cómo se reemplaza, digamos, no es fácil de reemplazar toda esta provisión de soja que le hacía Estados Unidos a China. Sí, le pega a China y le pega a Estados Unidos. Ya los analistas empiezan a hablar de una inflación en Estados Unidos vinculada con un montón de cuestiones, pero tampoco se le va a hacer fácil para ninguno de los dos. Recordemos que Estados Unidos es el principal exportador de soja del mundo. Es el segundo productor de soja, Sí. El principal exportador, y China es el que se come o compra o importa el 60% de la soja del mundo. Así que bueno, imagínate lo que es esto, ¿no? Un tembladeral. ¿Pero qué más tenemos? Vamos a hablar del puerto de Necochea, un Va. temón que se las trae. ¿Por qué? Porque, bueno, durante años no fue dragado este puerto y esto afecta muchísimo a toda la producción del sudeste de la provincia, del sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo a la soja, ¿no es cierto? Porque el trigo quizás se vende localmente, pero todo lo que es la soja tiene que ir directamente entonces a Rosario, porque no puede salir por ese puerto que podría tener un gran calado y podría tener barcos grandes que entren directamente a ese puerto y se vayan internacionalmente, pero no es así porque no fue calado, no fue mantenido durante bastantes años y bueno, ahora los productores están reclamando esto. ¿Para qué? Para no pagar tanto flete, para no tener que ir a Rosario con la soja y sino venderla localmente. Bueno, vamos a tener carne, vamos a tener algo de adelantos del rural, pero te digo algo como para arrancar el programa así con el pie derecho. Hay muchas herramientas, llámala financieras, llámala cuestiones de iniciativa, ponele del Ministerio de Agroindustria. O si querés, todas las cuestiones comerciales que tienen que ver con las herramientas de futuros, coberturas y todo lo demás, que parece que hay un gap, una distancia muy grande entre eso y el conocimiento de los productores o el uso de los productores. Cuando vos me decís, bueno, para el caso de los feedloteros o tamberos, ¿podrían haber manejado mejor esta suba, esta devaluación, no correrla de atrás como lo corren al jugador francés Maté, el de la selección francesa, Bueno, viste que nunca lo vas a agarrar? Estamos hablando de palabras mayores. Bueno, ahí. sí, claro, si lo querés agarrar a ese jugador no lo vas a agarrar nunca. Bueno, había Ni Bolt herramientas- lo agarra, parece. No, me parece que ni Bolt. ¿Había herramientas para anticiparse al problema y poder manejar esta sube y baja?
¿Te parece que le vamos a preguntar así de entradita en este programa a alguien que sabe y mucho de este tema? Dale, vamos a hablar por eso con Alfonso Ruiz Iñazú. Alfonso, muy buenos días. Aclaremos, consultor privado en el mercado de granos. Alfonso. Muy buenos días, Félix, María, ¿cómo están? Bueno, te estamos dando una misión casi imposible. No correr de atrás el problema, dábamos el paralelo con Mbappé, el jugador francés, que no hay manera de agarrarlo si le das un tranco de entrada. En el caso de la suba del maíz que tuvo y lo tiene tan a mal traer a los lecheros y a los feedloteros, ¿había manera de aminorar este impacto? Mira, hay una forma de sistematizar toda la parte comercial del maíz que vas a utilizar, tomando en cuenta dos cosas, ¿no? La primera es que hay una estacionalidad de precios que se suele repetir 7, 8 de cada 10 veces más o menos, y que en promedio hace que los precios tengan su mínimo en marzo y su máximo en diciembre, enero, los precios del maíz, ¿no? Eso es muy importante porque la diferencia entre los meses de precios bajos y los de precios altos, en promedio, siempre hablo en promedio, es el 17% en dólares, ¿no? Pensemos por un ratito en dólares, porque es la única forma de un país con inflación de saber de qué hablamos, claro. Importante también está decir que dentro de esos promedios que hacemos ha habido un cambio de último momento, por llamarlo así, en los últimos años, creciente, que es la gran afluencia de maíz de segunda o maíz tardío, que hace que en junio, julio, en la práctica ahora, esté valiendo menos el maíz en dólares, ¿no es cierto?, que en marzo, abril, porque termina entrando más maíz al mercado que en la cosecha temprana. Así que ahí tenemos un tema importante. Ya sin entrar todavía en el tema futuros ni opciones futuros, hablemos de que hay un momento, trabajando tradicionalmente, comprando el maíz, hay un momento que es mucho más barato y que hay que tratar de apuntar a que las compras se realicen, o por lo menos los precios de grano que voy a comprar queden fijados en esos meses de otoño-invierno, ¿no? Es decir, evitar la compra de otoño-invierno y comprar, en el caso del maíz de primera, en diciembre-enero, estás diciendo. Claro, evitar en realidad evitar las compras o ponerle precio en verano. Claro. ¿No? Tratar de concretar las compras en ese momento. Esto quizá nos abre la necesidad de contar con financiación, o sea que empezamos a poco entretejer los temas, ¿no? Claro. Por un lado, la idea de cómo comercialmente comprar, por otro lado, si se puede o no se puede financieramente, ya que yo estaba calculando un tambo promedio, tiene 200 vacas, calcularle que cada vaca consume algo 5 kilos y medio por día, te vas a 2 toneladas de maíz por vaca por año, ¿no es cierto?, en promedio. Esos son 400 toneladas por año que necesita ese tambo típico de 200 vacas, ¿no? 400 toneladas hoy son aproximadamente $60.000. Entonces, bueno, cada uno sabrá si necesitará financiarse externamente, ya sea bancariamente o extrabancariamente, para poder realizar las compras en el momento ideal y no cuando a todo el mundo le falta maíz a pagar locura, ¿no? Claro, el problema del tambero, te digo que se enfrenta en un otoño donde tiene que pagar los hilos, claro, se le junta un montón de gastos, pero a veces, si financieramente engancha bien, puede valerle la pena este diferencial de precio, comprar antes. Claro. Así como el productor que produce granos para vender, también le conviene tener un buen acceso a la financiación, una línea ya prehablada, preconversada para el año. Creo que acá es posible que se dé lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, y hay varias formas de trabajar, ¿no? Claro, esto de la manera convencional, pero entrando en el uso de las herramientas que hay de cobertura, ¿qué puede llegar a ser un productor tambero? Mira, la más simple en cuanto a, para entenderla, pero quizá es la menos simple financieramente hablando, es directamente una compra futura, ¿no es cierto? Llegas a esta época, por ejemplo, julio, ¿no es cierto?, o incluso un poco antes, y realizar una compra
por decir, de la mitad del maíz que vas a necesitar, eso es una alternativa de miles, ¿no? Pero comprarla ahora 200 toneladas, siempre hablando del tambo de 200 vacas que necesita 400 toneladas, ¿no? Comprar ahora, por ejemplo, 200 toneladas, estoquearlas, almacenarlas, tenerlas ahí, y con eso voy a llegar hasta diciembre aproximadamente. Y ya previamente dejar realizada una compra futura de 200 toneladas en el mercado a término, o sea, 2 contratos de maíz de 100 toneladas cada uno en el mercado a término, a un precio determinado, lo que vale hoy el maíz de diciembre. Entonces, ahí ya tenés cerrado comercialmente tu negocio desde el punto de vista de compra de maíz. Obviamente, te permite ver con anticipación cuál va a ser el precio final que vas a pagar de acá a diciembre, porque ya tenés cerrada, por más que no estás pagando el precio de las 200 toneladas de diciembre, vos dejás bloqueado ya ese precio. Esa alternativa es sencilla para entender, pero ¿qué pasa? Tiene algunas contras, digamos, que financieramente requiere de una gimnasia financiera o de una línea, digamos, de financiación con el corredor con quien trabajen, debido a que si el precio bajara, vos comprás... claro, podés seguir comprando más barato. Claro, si el precio baja, hay que pagar la diferencia de precio, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, cuando llegue diciembre, si el precio bajó, yo voy a terminar comprando en el físico, barato, y voy a haber pagado al mercado a término la diferencia de lo que bajó, con lo cual mi precio real de compra va a ser el precio que yo fijé hoy en julio, en diciembre. Eso sería, digamos, la contra es financieramente tener que andar desembolsando plata que no se calculaba, ¿no es cierto? Pero así funcionan los futuros, lo que me aseguran es un precio. Pero... Bueno, esta gimnasia que vos hablás, tuve la oportunidad en algún viaje que me tocó en suerte ir a Estados Unidos, escuchar de boca de un tambero que había comprado o fijado el precio de todo el maíz que iba a consumir durante el año. Te estoy hablando de un tambo que yo no me acuerdo la cantidad de vacas que tenía, pero era enorme. Es decir, una inversión fenomenal, pero el tipo cerraba de alguna manera el precio del principal insumo, llámalo así, ¿no? Ahora, Alfonso, te voy a preguntar, se habla y anda dando vueltas desde hace un tiempo la idea de un mercado futuro de la leche, digamos, como para que los productores tengan también cerrado una cobertura, así como cierran el insumo, el precio del insumo, también tener cerrado de alguna manera cubierto con el precio de la leche. ¿Cuáles serían las características que tendría que tener ese mercado a futuro de la leche? Porque por lo que tengo entendido, no en cualquier lugar se puede hacer mercados a futuro, ¿no es cierto? No, estoy de acuerdo, no con cualquier producto, ¿no? Ahora, si querés, volvemos después a un par de alternativas utilizando opciones sobre el futuro, ¿no? Pero vayamos a esta posibilidad sería maravilloso que se pudieran, que existiera esa iniciativa y se trabajara fuerte para que salga un futuro de leche. Yo te diría cuáles son los puntos a tomar en cuenta. En primer lugar, estamos hablando de activos físicos de bajo valor por tonelada, por lo cual la ubicación geográfica donde está, ahora estamos hablando de oro, ¿no es cierto? Que una pepita de oro vale mucha plata. Estamos hablando de todos los granos, todos los commodities que manejamos así en el campo son de bajo valor por unidad de volumen, ¿no? Entonces, el flete incide muchísimo, por lo cual la ubicación geográfica es un tema crucial. Tiene que haber, lo ideal es como cuando en la soja, por ejemplo, tenés un polo de atracción, que es como el fondo del embudo, donde va para otra soja, que es Rosario, ¿no es cierto? Entonces, ese es el precio de referencia, o sea, y después pueden haber otros puertos, como Necochea, Bahía, pero digamos, todos hacen referencia a Rosario, más o menos un valor, ¿no? Si en la leche existe algo parecido, digamos que las distintas cuencas que físicamente están bastante separadas, si los precios de esas cuencas tienen un punto de referencia clave, donde, digamos, y mira, qué sé yo, en Rafaela vale tal cuenca menos tanto o más tanto, si en Villa María vale, bueno, digamos, si existe eso, hay una forma de unificar un lugar de entrega física para el contrato
de futuro, eso es un golazo a favor, ¿no? Claro, la leche en polvo de exportación, se me ocurre decir, como un valor más referencial, no sé. ¿Y puesta dónde? ¿Puesta en el puerto? Y sí. Bueno, por ahí empezamos por ahí y ese es el punto de referencia. Hay que encontrar ese punto de referencia que es el que más peso específico tenga en toda la del comercio, ¿no? Punto 1. Punto 2, yo diría, para un contrato de futuros tiene que haber atomización en los dos lados. Atomización significa que hay muchos participantes, tanto del lado de compradores como del lado de vendedores. Si vos tuvieras un solo comprador de leche en Argentina, o 2 o 3, no se puede. Y no más, no se podría hacer esto, porque tendrías el lado comprador totalmente manejable, digamos, de parte de dos personas que se ponen de acuerdo. Entonces, quienes participan abiertamente en el mercado de futuros, digo, que su posición puede verse beneficiada o perjudicada por decisiones voluntarias de 1 a 2 o 3 personas, ¿no es cierto? Porque sería un oligopolio muy marcado que no hace que finalmente fracase el contrato. Los contratos de futuros en la práctica funcionan bien cuando tienen como punto de partida lo que en cualquier libro básico de economía llaman un mercado de acceso ilimitado, transparente, de un mercado que tiene que ser perfecto en lo físico. Cuando hay la posibilidad de que alguien manipule el mercado físico, sea del lado comprador o vendedor, ya deja de ser, empieza a perder posibilidades de tener éxito el contrato. Así que bueno, sería muy interesante tener un mercado, ¿no? Muy interesante. Pensar que tenés un mercado de futuros de muchísimos años de tradición, de más de un siglo acá, que es el mercado a término de Buenos Aires, que realmente hay toda una cultura de futuros, hay tanto los operadores, llaman los corredores, como en el mercado en sí, que tiene todo personal, gente, todo funcionando, hoy en granos, pero puede funcionar para cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, viene creciendo la operación. Sí, muchísimo. Este año calendario se está previendo que se duplique el volumen de lo que se hizo en 2017. Es muy importante eso, es muy, muy importante porque permite cubrirse acá en Argentina el precio argentino. Digamos, cualquiera que opere en Argentina, sea gigante, grande, mediano, chico, lo que sea, está sujeto al precio de la Argentina. Lo que pasa es que en Chicago es muy interesante, es muy lindo el mercado con unos volúmenes gigantescos, todo, pero son otros precios. Los que me afectan a mí, si baja el precio en Argentina me perjudica, yo como productor. Si sube el precio en Argentina me perjudica si soy usuario de maíz, por ejemplo. Si sube en Chicago o sube en cualquier otro lado, no necesariamente me perjudica. Por ahí sí, por ahí están asociados, o por ahí están disociados, como está pasando un poco ahora con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en que los precios se destruyen en Estados Unidos y nosotros todavía aguantamos muy bien, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener un mercado local. En cualquier lugar del mundo es muy importante los mercados de futuros locales, que hablen del precio que a mí me afecta, ¿no? Si no estamos hablando de peras y manzanas, pues yo digo, tengo maíz en Estados Unidos, en Chicago, soja en Chicago, pero se comporta como peras y manzanas con respecto a la soja de Argentina, por decirlo de una forma, ¿no? Alfonso, justo nombraste un tema que está, bien en el tapete, que es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Cómo pensás que puede afectar a la Argentina todo este tema? Es dificilísimo dilucidar al final de todo qué va a pasar para nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué va a pasar para cada participante? En principio, la foto instantánea, uno dice, bueno, así visto, China le pone un arancel de 25% a la soja americana, no a la argentina ni a la brasilera, entonces decís, se hace imposible que entre soja Estados Unidos a China. Entonces la primera reacción que uno piensa es eso, ¿no? Pero China consume tanta soja. Alfonso, ahí estás hablando un poco, me parece, fuera se los estás de... perdiendo. A ver, no sé si me escuchas ahí. Ahora sí. Entonces, vos decís, así prima facie, uno dice, eso beneficia a la soja poroto, o sea, no la harina de aceite, sino el poroto de soja brasilero de Argentina. El problema que tenemos nosotros es justo, como dice el dicho, llueve sopa y nos agarra con un tenedor. Claro.
porque realmente nuestros precios se valorizan muchísimo respecto de los precios de la soja americana, pero no tenemos soja para exportar, al revés, estamos importando soja porque nuestra capacidad de molienda está totalmente ociosa. Le falta grano, claro. Claro, le falta grano. Entonces, los que sí se benefician hoy son los brasileros. A nosotros nos beneficia porque la soja regional mantiene todavía un valor alto, entonces entramos en esa debacle que se destruyó la soja. ¿Por qué no se cae acá? Porque posiblemente los chinos muelan menos soja, o sea, van a terminar importando, porque hay usuarios de sus productos de soja en China, que son los destinatarios finales de estos productos, que alimentan aves, cerdos, vacas, etcétera, que van a necesitar consumir harina de soja en sus raciones. Entonces, si no la muelen ellos, o sea, si no compran el poroto y lo muelen, van a tener que comprar la harina ya molida. Entonces, hay una alza importante, y ya la está viendo, por supuesto, instantáneamente, en la harina de soja que vamos a exportar los argentinos, moliendo soja argentina o la que importemos, pero tenemos ahí un negocio en puertas. Eso para el año 2018. Si en el 2019 siguiera en esta guerra, no sé qué otras cosas se pueden venir abajo del mundo, pero puede ser varias, porque en la medida que se anuncian nuevas medidas restrictivas, empiezan a caer otros bastiones, digamos, de otros productos, no es solamente agrícola. Eso es muy difícil de dilucidar. Yo no sé, en primera fase parece que nos puede ayudar para la campaña que viene, si tenemos una buena cosecha de soja, bueno, vamos a estar beneficiados porque los americanos tienen restricciones para entrar en China con el poroto de soja y nosotros no. Es decir, no sé. Está clarísimo. La foto hoy dice una cosa, nadie sabe cómo termina esto y creo que el que menos sabe es Donald, del otro lado, cómo puede llegar a terminar este escalada. Yo creo que nadie lo puede saber porque es muy complejo, son demasiadas interacciones. Fíjate, por un lado, uno dice, los consumidores de soja en China van a tener que conseguir en otro lado, pero también nos movemos sobre una curva de demanda. La curva de demanda indica que a mayor precio se consume menos, a menor precio se consume más. Tal cual. Entonces, ahora esto encarece los precios internos en China y los tipos van a poder consumir menos harina de soja porque se les encarece, o sea, los mismos chinos se perjudican con esto, ¿no? Los consumidores chinos se perjudican con la misma medida restrictiva que ellos ponen, pero que trata de atacar políticamente a Trump, porque lo que ellos tratan es de perjudicar al centro oeste de Estados Unidos, que es la zona productora de maíz y soja, que es la que mayoritariamente votó a Trump, ¿no? Así que de acá a 2019 pueden pasar tantas cosas. Puede pasar cualquier cosa, tal Yo cual. me acuerdo que a principios de abril, empezó estas amenazas de poner el arancel del 25%. En determinado momento parecía que se habían acercado y que desaparecía esa amenaza y de vuelta volvíamos a la situación anterior. Después se recrudeció digamos el griterío entre Trump y los chinos y de vuelta ahora caímos en esto. Ahora entraron en efecto, ya concretamente el viernes pasado, los aranceles que Estados Unidos le pone a una cantidad de productos chinos para ser importados a Estados Unidos, productos de otro tipo, productos manufacturados y demás, con lo cual está empezando a sentarse y materializarse esta guerra comercial, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué otros productos van a abarcar? No lo sé, la verdad que no lo sé. Alfonso, sí. se nos va el tiempo, pero bueno, te queríamos agradecer todo este panorama que nos diste, además la información acerca de que siguen existiendo estas herramientas para manejar precios y las variables de precios, que es justamente lo que más afecta. Exactamente, usando opciones, hablando con el corredor y con los asesores que hay en la materia, se pueden llegar a hacer alternativas mucho más interesantes de la que mencioné. La que mencioné es importante mencionarla porque es la alternativa base. A partir de ahí se hacen todas las otras, pero hay unas mucho más interesantes que no te implica andar sacando plata de bolsillo todo el día, con opciones, ¿no? Tal cual. Básicamente es no correr el problema de atrás, es correrlo de no adelante. correrlo de atrás, tenerlo totalmente planificado. Uno sabe cuál es el techo de precio que se va a pagar en el maíz. Eso es muy importante. Hoy se puede establecer un techo de precio. Si los números me cierran, ya lo sé anticipadamente. Y si no me van a cerrar, también lo sé anticipadamente, con lo cual tomaré alguna medida, ¿no? Así Pero es.
Eso es lo que permite los mercados del futuro. Alfonso, gracias, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Era Alfonso Ruiz Guineazú, consultor privado en el mercado de granos. Esta embestida de Donald Trump contra China, no te creas que está solo. Basta ver este canal tan adepto a Trump, los republicanos, CBS. al conservador. No, Fox. Ah, perdón, claro. Dale Fox. una miradita a Fox. Y vas a ver el coro de gente que caló muy profundo esta idea de American First, primero América. Claro. Bueno, lo pude ver con la reunión que tuvo Trump en la NATO, donde todo el coro de periodistas decían, bueno, que los europeos paguen, y si no, que se atengan a las consecuencias. Es decir, regurgitó un sentimiento muy fuerte, Trump, lo guste o no lo guste, acerca de esta idea de primero los americanos, nos estuvieron embaucando durante mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es una gran simplificación, pero que te quiero decir que no estás solo. Sí, pero te pregunto, digamos, en esto de American First, ¿qué pasa con toda la población que la votó a Trump que produce soja? Es bueno, decir, parece todo que ahí el no están tan Midwest. first. Parece que el Midwest, los farmers y toda esta cuestión tan lo deben estar mirando como diciendo, no lo entienden del todo, claro, no lo deben entender del todo. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Cómo funcionan los poderes políticos, los estados, los representantes, el lobby, etcétera, etcétera. Pero como decía Alfonso, esto excede lo agrícola, es una guerra comercial donde aparecen montones de productos, no solamente los agrícolas. Imagínate, estamos hablando de 500.000 millones de dólares de intercambios que van a ser afectados por aranceles, así que obviamente supera la cuestión agrícola y no sabemos dónde termina. ¿Lo sabrá Donald? No sé. No sé. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos, otra forma de contar el campo, con Félix Samartino y su equipo por Radio del Plata. Bueno, estamos en la campaña de Defina, el gran anuncio es lo que está ocurriendo con el trigo, aumento de superficie, digamos, a pesar del agujero que dejó la seca, el productor sigue apostando. Pero dentro de lo que es la cosecha de cultivos invernales, es evidente que el que ha ganado un lugar, y muy importante, y gracias a Dios lo tiene, es un segundo cultivo como es la cebada, que desde hace años la viene peleando, y de lo cual todos los años se va conociendo algo más, y se va perfeccionando el cultivo, y se va haciendo mejor, llamarlo así. ¿Querés enterarte qué es lo que una actualización de lo que está pasando en cebada? Dale, vamos a actualizar un poco el tema, por eso vamos a hablar con Fernando Sackman, que es asesor de la zona Mar y Sierras de CREA. Fernando, muy buenos días. Hola, Fernando. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, decíamos de la cebada que, bueno, hay así aptitudes que se le reconocen, como por ejemplo retirarse antes, cosecharse antes que el trigo, permitir el doble cultivo con más tiempo de soja o maíz como ventaja, pero evidentemente la cebada tiene otras cuestiones que hacen que cada vez se popularice más. ¿Qué nos puedes decir al respecto como últimos desarrollos, ¿no? Bueno, el tema con la cebada... el año pasado hubo problemas por exceso de agua en la siembra, después hubo problemas de granizo, tifones, todas esas partes que pasaron en el sur de la provincia de Buenos Aires, con lo cual el rendimiento de la cebada fue en algunos casos bueno a muy bueno y en otros fue regular a malo, ¿no? Entonces, este año además... en la comercialización también tuvo ciertos problemas. El sistema que usaba Quilmes hizo que para algunos productores que comercializaron con ellos fueran bajos los precios, mientras que otros, quizás comercializando por afuera, consiguieron precios un poco mejores. Entonces hubo así como una reticencia este año a encarar demasiado el tema cebada. Pero bueno, ante los últimos aumentos del último tiempo, que se logran muy buenos precios de la cebada, volvió a tomar ímpetu y mucha gente se volcó nuevamente a la cebada, por lo que comentabas vos antes, sobre todo, que es que liberan el campo 10, 15 días antes que el trigo, con lo cual la soja de segunda, especialmente, en las muy tempranas, algún maíz de segunda en nuestra zona,
tienen una mucho mejor performance, ¿no? Uh-huh. ¿De qué rindes están hablando o cuáles serían rindes promedios, más allá de la última campaña y de lo que esperan para esta campaña, ¿no? Bueno, el año pasado hubo zonas, como te decía, que llovió mucho al momento de siembra, entonces eso atrasó la siembra, hubo problemas de pérdidas de sectores de los potreros, anoxia, que eso hizo que aprovecharan menos el nitrógeno. Entonces, el año pasado hubo zonas de rindes relativamente bajos, zonas de tosca, donde el tema de tener mucha agua también hace que quede como una batea, ¿no es cierto? Entonces queda el agua ahí molestando más. Y entonces hubo rindes desde 3.500 kilos hasta, 6.000 kilos en las mejores zonas, pero no fue lo normal, ¿no es cierto? Este año se presenta mucho mejor también desde ese punto de vista, porque salimos de una seca muy feroz, seca en el verano, pero los perfiles se fueron recargando, eso afectó mucho las hojas, fue nuestro peor año, salvo la zona costera y alguna parte de Tres Arroyos, zona de azul, anduvo muy mal la soja, en el sur de Tandil llovió un poquito más y ahí anduvo un poco mejor, pero en general fue muy mala, con un agujero, como dijiste vos, importante en los productores que se desplataron, y entonces también eso hace que un cultivo como el trigo o la cebada, que son un poco más caros, estaban indecisos. Como dije antes, la mejora de los precios, tanto del trigo como de la cebada, hicieron que, bueno, se metan de nuevo de lleno y aumenten la superficie. Y para este año se espera, volviendo al tema, para este año se espera un buen año, es un año que estamos pasando de lo que era niña a neutro y quizás niño, entonces eso hace que se esperen mejores rendimientos y con un perfil que se está recargando y no está saturado de agua como estuvo el año pasado y el anteaño. Fernando, ¿cómo es el tema? Vos mencionaste que, digamos, los contratos con alguna empresa cervecera son más complicados, se usa un sistema en el que el precio no es tan atractivo, digamos, ¿cómo es el contrato con las cerveceras y cuáles son las alternativas de comercialización que hay para la cebada? Bueno, con las cerveceras, normalmente Quilmes hace un contrato que es un mix del precio del trigo y la cebada, y que eso para el año pasado fue no fue bueno para el productor, y además se paga, depende de las fechas de cierre, paga a X días, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero si uno cerraba el 15 de marzo, no sé, cobraba el 1 de mayo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, aparecen negocios de exportación directa con operadores, y de cebada forrajera, que también es un tema. Además, cuando uno entrega cebada, la cebada más que un commodity es un specialty, ¿no? Entonces importa el calibre, la proteína, el pelado, entonces tiene varios ítems con los cuales tiene rebajas en el caso de tener algún problema, y entonces cuando uno hace entrega a Quilmes, se hace camión por camión, entonces cada camión se le determina qué merma tiene y qué baja tiene. En algunos casos donde uno hace una exportación, en algunos casos puede salir como promedio, digamos, de los camiones, ¿no? Entonces la otra es exportación, y dentro de la cebada está pasar de cebada a que sea cebada forrajera, porque no dan los ítems para alcanzar el grado de cervecera, o por proteína o por calibre, y normalmente la cebada forrajera vale unos $40 menos que la cervecera. Bueno, este año, ahora, en este momento, hay buenos precios para cebada forrajera a cosecha, entonces gente que no tiene, me olvidé otra cosa, que es la pureza varietal.
para la exportación hace falta tener, en algunos casos 95, en otros 98% de pureza varietal. Entonces, los que, por ejemplo, tienen semilla que no tienen esa pureza, ya caen directamente en forrajera. Entonces, este año es muy atractivo porque en este momento está hablando de $190 forrajera futuro y de cervecera entre 200 y 215, con lo cual, bueno, eso hace que mucha gente siga tratando de aumentar superficie en este momento, que ya estamos un poco avanzada la siembra, ¿no? Una última, Fernando, te quería preguntar, con respecto al trigo, ¿cómo se viene comportando la cebada en cuanto a enfermedades, plagas? ¿Es un cultivo más simple o es un cultivo que hay que estar con más cuidado? Bueno, hace unos años apareció la ramularia, que ya habíamos tenido ramularia hace como 12 años o 10, 12 años, perdón, y en los últimos años con exceso de agua, en julio-agosto, apareció la ramularia, que la ramularia es una enfermedad silenciosa que uno no la ve como otras, y entonces cuando aparece ya es tarde, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a las condiciones climáticas, conviene adelantar el uso de fungicidas para prevenir el tema ramularia y sobre todo fungicidas con carboxamidas, que son que combaten mejor a la ramularia. Y pasamos, por ejemplo, en los últimos 2 años a aplicar un fungicida, a tener que aplicar 2 fungicidas, quizás no completos, pero 2 aplicaciones, ¿no es cierto? Adelantando lo que sería lo que hacíamos antes tradicionalmente. Por supuesto que eso depende de la variedad de cebada que se esté usando. Por ejemplo, la Shakira es mucho más enferma y requiere antes, pero la ramularia es más independiente de la variedad, digamos, ¿no? O sea, hay otras manchas que algunas gresleras, que algunas variedades son más sensibles que otras, pero con ramularia, bueno, ese fue el problema, que se aumentó el costo también porque hubo que hacer 2 aplicaciones. Pero a la par, en el trigo, apareció la roya amarilla el año pasado, que también hubo que adelantar mucho en muchas variedades y hacer doble fungicida. O sea que, en principio, la cebada fue la primera que requirió esta doble aplicación y la que tuvo un aumento de costo, pero después el trigo el año pasado, diría la mayoría de las variedades, también hubo que hacer dobles aplicaciones por la roya amarilla. Así que cada cual tiene sus cuestiones. Cada cual tiene sus cuestiones. En costos son muy parecidos, en el caso del trigo, bueno, por supuesto que usando semilla propia siempre se abarata bastante el cultivo, pagando las regalías en el caso del trigo, la cebada no. Y el tema de usar semilla propia lo abarata mucho, pero digamos que en el resto de las cosas los 2 cultivos son bastante parecidos. También depende si uno va a hacer cebada forrajera o cebada cervecera, porque en cebada forrajera uno puede usar, supongamos que estamos en una zona de menor rendimiento y que es difícil lograr el calibre por falta de agua, o bueno, uno va a menos cantidad de nitrógeno aplicado, ¿no es cierto? Y si uno busca un trigo de calidad, tiene que ir con más nitrógeno, o de muy alto rendimiento, ahí tiene que ir con más nitrógeno. Con más nitrógeno, una apuesta más importante. Fernando, te agradecemos muchísimo este panorama que nos diste de la cebada, Bueno, Félix María, muchas gracias. Gracias, y nos vamos a estar viendo. Te mandamos un abrazo, Gracias. Muchísimas gracias. Era Fernando Sackman, asesor de la zona Mar y Sierras de CREA. Bueno, ¿querés que te haga un cuentito de Croacia? Sí, por favor. No sé, cuando veo Croacia se me remonto a una película que tiene que ver con el agro y con Croacia, con el drama que vivieron de la guerra Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, esta guerra de los Balcanes, que fue un desastre. Explota la Unión Soviética y que, bueno... Tal cual, viene en los 80 o 90, si no me equivoco. Bueno, fue un desastre. Se mataron, no te diría entre hermanos, pero sí entre primos, ya que eran eslavos y parte de lo que en su momento fue el imperio austrohúngaro. La cuestión es que se matan ahí, entre vecinos. La situación de la película, que recomiendo, la película se llama Mandarina. La vi.
mandarinas, mandarina o mandarinas, no la tengo bien clara, búsquenla. Sí. Es una situación muy interesante porque se da, un productor agropecuario tiene su cultivo de mandarinas, llamalo 10 hectáreas, 20 hectáreas, pequeño productor, y a las puertas o adentro de su explotación, por un camino de tierra, aparece un camión cargado con soldados. Todas las milicias. Claro, con las milicias serbias, y del otro lado un camión con croatas. Sí. La cuestión es que se tirotea, se tiran bombas, mueren todos, un verdadero desastre. Muerto de aquí, muerto de allá, va el productor medio a enterrarlos a todos y se da cuenta de que hay 2 vivos, un croata y un serbio, uno de cada bando. ¿Qué hace este buen productor? Bueno, los lleva a su casa, que era una casa muy, pero muy modesta, casi de madera. Si quiere que la veamos, no me cuente el final. Bueno, te cuento la situación, después que cada uno la vea. En una vivienda muy, pero muy, donde las paredes, imagínate lo que era casi un papel. En una habitación el enfermo, el moribundo croata, en la otra el moribundo serbio. La cuestión es que se van recuperando cuando se enteran que del otro lado de la habitación hay un herido croata o serbio del otro bando. Bueno, lo primero que piensan hacer es en ir, y a pesar que les queda un hilito de vida, con ese hilito de vida matar el otro hilito de vida que tiene el enemigo. Bueno, planteado así, véanla y vean que tiene un final muy humanitario, donde en definitiva lo que termina apareciendo es esta fibra humana que va más allá de las cuestiones de las guerras civiles, ¿no? Así que recomendamos desde aquí Mandarina. Sembrador de la luna, yo soy el Inca. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix Sanmartino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, sí, vamos a volver con el tema del momento. Carne y China por el otro lado. ¿Por qué? Porque la realidad es que por más que uno lo diga en un programa, lo comente en el otro, siempre hay alguna novedad, pero siempre hay una obligación básicamente de conocer el mercado que a mi criterio nos va a terminar salvando, porque nos va a terminar comprando la carne, los granos, la soja, la leche, lo que le tiremos ahí a ese mercado consumidor se lo van a deglutir. Ahora, en cuanto a carne, hubo una muy buena iniciativa, que en definitiva es un trabajo de investigación que hicieron para conocer un poco más de este mercado. Porque, viste, los títulos son grandes, pero bueno. Que no viene mal porque allí exportamos el 50% de nuestra producción de lo que es la carne. Es decir, meterle la lupa. Perdón, no de nuestra producción, sino del total de las exportaciones. Bueno, meter la lupa en ese mercado, y el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna hizo una investigación, se lo hizo en definitiva una consultora, encargó un trabajo y de ahí salieron conclusiones muy interesantes. Y por eso vamos a hablar con Ulises Forte, que es presidente del IPCBA, el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Ulises, muy buenos días. Hola, Chito, ¿cómo va? Hola. Hola. ¿Cómo están ustedes? Ah, ya apareciste, sí, ya apareciste. Pensábamos que te habías quedado mudo. No, bueno, lo que pasa es que me un poco sorprendido por sin duda son muy buenos periodistas y leen todo lo que le mandamos, ¿no? Porque bueno, los datos que han expresado son muy concretos, así que bueno. Bueno, pero ¿qué es lo que ustedes encargaron este trabajo? Hubo una devolución de la consultora, ¿y cuáles serían, digamos, los principales conceptos que salieron de ahí? Sí, claro, a ver, lo decían ustedes recién, China no solamente es el presente, es el futuro, más del 50% de la exportación van allá, así que bueno, la mínima responsabilidad que nos cabía como PCBA, empezar a hablar con cierto rigor científico, ¿no? Tal cual. Entonces, por lo tanto, encargamos este trabajo de consultoría, porque bueno, tenemos presupuestado también una fuerte inversión de instalación en la carne argentina, así que por lo tanto tenemos que saber qué rumbo tomamos. ¿Qué nos sorprendió? Nos sorprendió que el 64% de los chinos, encuestados obviamente, ¿no? Pretenden conocer la carne argentina. O sea, hoy los chinos, el 80% nos conocen por el fútbol, un 20% han probado vino, otro 20% han probado carne, pero sí están interesados en comer la carne. Su gusto
están hablando de una carne que les gusta, una carne de colores fuertes, con terneza, así que Argentina se presta a ese tipo de calidad que les gusta a ellos. Y bueno, y se da esa paradoja que decimos siempre. Hoy es nuestro principal mercado, por eso no saben si están comiendo carne argentina, así que bueno, esto demuestra que hay que ir a una denominación de origen, que hay que ir con una etiqueta que explique muy bien dónde está la carne, cómo es, y sin duda que somos estamos entre los 6 países principales abastecedores de carne, con Brasil y Uruguay carne de volumen, y Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos con carne de calidad, pero ganando un lugar. Hemos ganado un lugar importantísimo. Hace 4 años no existíamos ahí. Así que sin duda que hay que hacer, hay que poner rigor científico, hay que hacer una fuerte inversión en campaña de instalación de la carne, hay que ir todas las veces que haya que ir, y hay que hacer muchos deberes internos para cumplir con esos compromisos. Hay que hacer en definitiva la estrategia del mostaza merlo, paso a paso, ¿o no? Sí, bueno, por supuesto que hay que ir despacio con mucha cautela. Ellos son, si bien hay 1.400 millones de bocas para alimentar, pero indudablemente que todo el mundo le quiere vender. La competencia en el mundo es asperísima, entonces hay que competir con precio, calidad y sobre todo con seriedad comercial, ¿no? ¿Este estudio lo hicieron en particular en alguna ciudad? ¿En dónde lo hicieron? Este estudio lo hemos hecho en las 5 ciudades más importantes de China, ¿no? Beijing, Shanghái, bueno, no recuerdo gráficamente bien, pero tratamos de... Es un estudio cualitativo, ¿no? Sí, es un estudio cualitativo, pero no como ese, decir que tratamos de... bueno, ellos son los especialistas en ir a... bueno, y se ha hablado con importadores, con consumidores, y con supermercados, cadenas de hoteles. También otro dato muy importante es de que las nuevas generaciones, los millennials, como se denomina ahora, está muy completado con las redes sociales y se está instalando cada vez más la compra por internet, ¿no? La compra por internet está superando en este momento en las nuevas generaciones a la compra tradicional. Sí, eso se da en carne, y me contaba un industrial lechero que la idea de vender por medio de plataformas electrónicas es todo un dato para entrar en China. Es un dato, ¿no?, que está instalado en los países más avanzados del mundo, y en China se viene instalando rápidamente, y lo cual, bueno, es un dato de la realidad, es un dato de la realidad, objetivamente hablando, ¿no? A mí personalmente, como gringo del interior, yo prefiero andar por mi General Pico querido, viendo los comercios abiertos y no los locales con el cartel se alquila y que haciendo compras por internet, ¿no? Muchas veces las comodidades atentan contra la economía social de los pueblos, pero bueno... Pero será problema de los chinos. Ese era el problema de los chinos, la tema que nosotros somos rápidos para contagiarnos, ¿viste? Pero bueno, eso es un problema social que, bueno, pero objetivamente hablando, yo creo que hay que llegar a apuntar a eso, hay que llegar con la carne envasada o envasarla ya, que cada empresa verá cómo es su negocio, pero indudablemente que el Argentine Beef tiene que estar prendido en una etiqueta ahí, con una trazabilidad seria, y explicando con más detalles. Hoy la gente cada vez más mira, le pone atención a la etiquetita que dice que vende el producto, ¿no? De dónde viene, su origen, dónde viene, de qué calidad es, hay una clara imagen de Argentina con el pasto, con lo natural, ¿no? Con lo verde. Entonces, bueno, todo esto una trazabilidad seria, que donde diga osobuco sea osobuco, donde diga bife ancho sea bife ancho, ¿no? Todo eso va a incidir seriamente en seguir conquistando mercados. Hay un tema, justamente en el tema de trazabilidad, que se tocó cuando se firmó el nuevo protocolo entre China y la Argentina, que todavía entiendo que no está en vigencia, que es la comercialización de la vaca, que, bueno, hay alguna controversia con esto porque no se podría exportar carne de vaca que haya pasado por un remate feria, ¿no es cierto? No es tan así. A ver, por empezar, primero, la gran mayoría que se vende a China es vaca, o sea, es carne de volumen, es vaca, lo cual nos viene perfecto a nosotros porque por una diferencia cultural gastronómica no compiten con otros mercados y no se complementan. Nosotros vaca no comemos. Tal cual. ¿No? Así que eso es perfecto. Eso acentúa la teoría
lo que venimos diciendo siempre nosotros, que cuanto más se exporte, mejor carne es a precio razonable vamos a comer acá en el mercado interno. Y después, bueno, sí, está el protocolo que se ha firmado, donde está hablando de, por alguna cuestión de sanitaria, cuestión de tuberculosis, sobre todo sobre la tuberculosis, donde dice que animales tienen que estar 90 días, en un lugar de 90 días, por lo menos haber estado ahí, como es, en un campo, pero bueno, lo que es remate feria, el mercado de Liniers y demás, tendrán que, dice, habrá que hacer una segunda vía, una entrada y salida independiente, pero se puede readaptar, ¿no? La verdad que ese protocolo con, ese protocolo con el SENASA 1920, indudablemente que nos puede llegar a traer complicaciones. Ahora, ese protocolo con un SENASA pensado 2030, la verdad no tiene ningún tipo de inconveniente. O sea, ¿cómo habría que adaptar los remates ferias para cumplir con el protocolo? Mira, hay muchas teorías, ¿no? En concreto nadie sabe nada porque todavía me parece que esas son algunas, todavía hay algunas cuestiones del Estado o del gobierno que están las urgencias y las prioridades, ¿no? Todavía no ha habido el tiempo suficiente, yo me imagino eso, de que estaría a especificar muy claro cómo tendría que ser, pero bueno, sería, están hablando de una tranquera más, una entrada y salida de la hacienda independiente, lo que es para el mercado de China, independiente del resto de la hacienda. Ah, está bien. Ajá. Donde, bueno, no comparta bebedero, no comparta corrales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y después, bueno, están hablando también que, bueno, que ese campo quedaría interdictado por un tiempo prudencial hasta que se haga un saneamiento para seguir viniendo el chino, lo cual es una medida totalmente innecesaria, porque la tuberculosis es una enfermedad que se trata post-mortem, y lo que sale de un animal con tuberculosis va al digestor, se quema, no se comercializa, ¿sí? Pero bueno, indudablemente que los muchachos quieren poner sus seguridades, todos los protocolos, un protocolo es consecuencia de una negociación todo el mundo tiene que flexibilizar algo, así que eso es un hecho consumado, habrá que poner los servicios sanitarios y los organismos del Estado suficientemente modernizados y actualizados como para cumplir todo esto. Tal cual. Listo. Vuelvo a la encuesta y es la última pregunta que te hago. Chito, me llamó la atención, repito el machete que nos mandaste, acerca de que el 18% de los entrevistados probó la carne. En el informe dice solo el 18%. A mí me parece una montaña de gente el 18%. Bueno, sí, claro, pero tengamos en cuenta que es una encuesta cualitativa donde se han encuestado muchos importadores y muchos supermercadistas y muchos comerciantes. El círculo rojo de la carne, llamarlo. Claro, entonces por eso se debe siempre que sea esa paradoja, que son nuestro principal cliente y no saben que la están comiendo. Ahí está la explicación. No es al público masivo, digamos. Es el círculo rojo que está comercializando y manejando carne, que encima no conoce la carne. Los grupos Oreca, que le llaman, ¿no? Claro. Ahora se entiende el solo, digamos, ¿no? Claro. Ahora, qué interesante algunos aspectos que da el conocimiento obvio de la selección argentina, como para pegar selección vino verde, como vos decís, al tema de marca argentina, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que fue antes del Mundial este estudio, ¿no? Pero sin duda, mira, lo que hemos tenido experiencia alguna vez por China, o sea, indudablemente vos decís argentino, te hablan de Messi y Maradona, ¿no? Totalmente identificado, un país futbolero totalmente identificado con el fútbol y con sus ídolos. Bueno, y el vino tinto y la carne son dos figuras emblemáticas. Por eso nosotros tenemos ese convenio firmado de colaboración, porque yerba mate, vino tinto y bife ancho son tres cosas características de Argentina. Me parece que bueno, es hora de empezar a trabajar todos juntos, y por eso muchas veces uno habla que no todo es mercado, como lo hemos hablado infinidad de veces, no es todo mercado y no todo Estado. Entonces me parece, en esto tenemos que estar, por supuesto, los privados haciendo punta, porque tenemos nuestro instituto y demás, pero el Estado junto, tratando de unificando y empujando todos juntos del mismo carro, ¿no? Chito, un placer, muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones por esta iniciativa de justamente tratar esta manera más científica acerca de conocer este mercado en China, ¿no? Bueno,
muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes, ayudándonos. Un abrazo. Dale, abrazo. Muchas gracias. Era Ulises Forte, presidente del IPCBA, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Interesante el estudio, claro, lo que no tenía era que creía que era más masivo, pero Claro. viene bien a arrancar por algún lado, justamente donde está este círculo rojo que maneja la carne, pero aún conociendo el negocio de las carnes internacionales, nosotros obviamente estamos un escalón abajo de lo que es Australia y Estados Unidos, que obviamente por cercanía bastante más desembarcaron, cerca. en particular Australia, desembarcaron antes, ¿no? Pero bueno, Sí, estamos hay un ahí. punto que llama bastante la atención y que, bueno, para nosotros va a ser espectacular, que es que los chinos consumen hoy 6 kilos de carne vacuna por año per cápita y que van a pasar, se calcula, en 2027 a comer más de 8 kilos por persona, es decir... Comparémoslo contra nuestros 55 kilos, 60 kilos de carne vacuna, comparalo con nuestros 110, 100 kilos de carnes totales, si sumás a la vacuna, pollo, proteínas, cerdo claro. y todo lo demás, lo bien alimentada que está la población argentina en cuanto a proteína animal y lo que es la realidad china de sus, ¿cuántos? ¿Dijiste? Hoy 6 kilos Y de carne. quieren avanzar a los 8 Se kilos. calcula que, bueno, por un mejor ingreso van a los 8 kilos, avanzar claro. a los 8 kilos en 2027. Claro, cuando todo eso lo multiplicás por el factor Pero 1500, lo multiplicás por la cantidad de chinos y claro, bueno, te da un número fenomenal. volúmenes fenomenales. ¿Eh? Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos, otra forma de contar el campo, con Félix Samartino y su equipo por Radio del Plata. El momento estelar, por favor, presentalo Así es, el vos momento que de viene con glamour. camionetas, autos, toda la industria de autos. Vení, María, presentalo, por favor. Vamos a presentar a alguien que además estuvo de cumpleaños, aclaremos. Vamos a hablar con Jorge Pandini. Jorgito, ¿cómo estás? Hola, George. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien. ¿Otro año más cumpliste? ¿Y cuánto? No me vas a- van? ¿Eh? Sí, pero yo como, digamos, cuando yo nací vos ya eras grande, yo todavía lo puedo festejar. Claro, exactamente. Yo Sí, llegué la a una verdad que sí, regla bueno. donde no se festejan más. ¿Eh? Es Un así. año más, la verdad, bueno, aprovecho, agradezco tantos saludos y tanto afecto que en definitiva te demuestra que uno va dejando buenas relaciones en la vida. Así que bueno, acá estamos y preparándonos ya para el pozo de la rural, que van a estar otra vez las camionetas, las 4x4 ahí sacándose chispa, porque el mercado está muy peleado, muy competitivo, y bueno, ahora parecería que el tormentón económico que venimos pasando, ahora son lluvias intermitentes, ¿no? Claro. Sí, tal entonces, cual. bueno, la gente está viendo, bueno, a ver, para y salgo, o ¿viste? Nadie sale sin el paraguas todavía, ¿no? Claro, si salí con impermeable y paraguas o qué. Una linda Así incertidumbre. ¿Eh? Así es. Hablaste del pozo de Palermo, se viene la rural. Una pregunta que les tiro a los dos. ¿Ese pozo va a quedar forever? No sé, vos, Jorge, ¿tenés algún dato? ¿Eh? Y yo creo que acá la persona que puede estar más dateada es María, Es ¿no? María, ¿no? ¿Quedará para siempre ese pozo ahí en la rural o algún Por día el lo van a momento completar? ahí quedó el pozo, porque bueno, como sabemos se quiso hacer todo un shopping center y ahí van a ir más estacionamientos, cines, etcétera, pero no tuvieron permiso porque, ¿por qué? Porque la rural se vendió con cargo, es decir, tiene que ser un lugar de exposiciones, no un centro comercial. Bueno, así que bueno. Sí, y además hay otros temas dando vuelta que también complican un poco las decisiones ahí, ¿no? Ujú. Así que O bueno, sea, es otra tormenta que no termina de pasar. Sí. te viene otra. Jorge, Otra. entonces Bueno. tenemos un pozo a llenar en la rural que siempre se llena con las pruebas de las camionetas. Y sí, porque vos acordate que cuando hablamos un poco de lo que había sido el mercado de junio, con un primer semestre récord histórico, nunca se habían vendido tantos autos, pero empezaba a desacelerarse, habíamos visto que la venta de pick-up proporcionalmente cayó menos que lo que cayó el mercado total, ¿no es cierto? Esto quiere decir que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, algunos sectores de las economías regionales que siguen renovando sus vehículos de trabajo,
y por otro lado un cambio cultural de que cada vez más gente se está subiendo a una pick-up en lugar de un auto por un montón de situaciones. Lo cierto es que ese segmento de las pick-ups sigue creciendo, las marcas siguen apostando y obviamente, como me decían por ahí, la Rural es un gran lugar, una gran vidriera, tanto para la gente del campo como para la gente de la ciudad, ¿no es cierto? Algo que no se repite en las otras grandes muestras agropecuarias, con lo cual ahí tienen los dos compradores muy bien segmentados, la gente obviamente que tiene sus explotaciones agropecuarias y también la gente de la ciudad que se anima cada vez más a la pick-up. Así que realmente es una gran vidriera para las marcas, van a estar presentes como siempre y la posibilidad de ver las cartas andando, ¿no es cierto? Vos que estás obviamente en constante comunicación, ¿qué les resulta al final esta pista de pruebas para el gran público? Que en definitiva hace una cola, se sube a una camioneta y llevada por un conductor, sube y baja en esta pista. ¿Cuál es el resultado que les trae? Es un gran imán, por un lado porque seguramente vos como yo que somos contemporáneos, ¿cuánto disfrutamos de andar en los autitos del Calpark? ¿No es cierto? Sí, bueno, ¿qué? ¿Perdón? Bueno, María, usted es muy niña aún, ya le explicaremos. Allá lejos hace tiempo, en el tiempo de los dinosaurios más o menos. Exactamente. Bueno, y los autos, más allá de estos vehículos de trabajo, los autos no dejan de tener para los hombres en general, también para algunas mujeres, un componente lúdico muy importante, ¿no? Es decir, hay una cuestión lúdica en esto de subirte y andar, viste, cabeza arriba, cabeza abajo, en dos ruedas, por el pozo, por el agua, porque en verdad muy poca gente va a hacer eso en la vida real con una pick-up, ¿no? Tal cual. Muy poca gente. Sí, además con la seguridad del caso, porque bueno, uno sabe que ahí va a estar seguro. Exactamente, de hecho sí hay gente que vive en zonas muy complicadas de barro, tiene que cruzar arroyos o zonas de montaña que sí necesita, pero bueno, eso es un gran imán, porque a quién no le gusta dar una vuelta en una pick-up 0KM en esas pistas de prueba con oficio profesional. Claro. Realmente es divertido. Y ahí vos bajás y está la gente de ventas que te dice, bueno, te cuesta tanto, te cuesta así, claro, te cuesta así. O sea, lo hacen en todos lados, lo hacen acá, lo hacen en Expo Agro, lo hacen en Agroactiva, lo hacen en muestras del interior. Es decir, lo hacen porque funciona. Es un imán y demostrarte ya todo lo que la pick-up podés hacer, ¿sí? Aunque no lo vas a hacer nunca, esa parte de Indiana Jones que tenemos adentro, y vos decís, mira, yo con esta camioneta puedo hacer todo esto, aunque no lo hagas, ¿cierto? Claro, aunque no lo hagas. Te bajás de ahí embobado y te intentan abrochar a la salida de la camioneta, es decir, a ver si lo querés comprar. A ver, ustedes andan mucho por el campo. ¿Alguna vez alguien tirando la tolva con la pick-up? No, lo llevas con el tractor, ¿viste? Lo llevas con el tractor. Y de hecho, las pick-up que se muestran son las súper exclusivas. Y en verdad cuando ves el mix de ventas, las que más se venden, no son las tope de gama, ¿no es cierto? Tal cual. Son las más normales, con precios más razonables, porque vos pensás que una pick-up, esas tope de gama hoy cuestan arriba del $1.000.000, bastante arriba, y la de trabajo, bien equipada, con todo lo que vos necesitas, está, te diría, que prácticamente por la mitad de precio, ¿sí? Pero bueno, siempre mostrás el tope de gama. Y bueno, las marcas se van acomodando y hay que estar atento a las promociones, porque la tormenta moja para todos lados, moja para el que compra, moja para el que vende, dice que el agua ahí no distingue, y las marcas se están esforzando para decir, bueno, vamos a ayudarte, y mira, me acaba de llegar todas las marcas están haciendo alternativamente algunas cuestiones, y ahora justo estuve a la mañana con la gente de Citroën, que te dice, precio, digamos, bonificaciones muy importantes, porque el mercado hay que reactivarlo de alguna manera, y vos te dices, bueno, te dan una tasa al 13% en pesos a 24 meses. 13% entonces, bueno, en pesos a 24 meses, claro, un regalo, por lo que está la tasa hoy. El ejemplo es decir, bueno, un C4 Lounge, que es un auto muy moderno, y te financian hasta $300.000, que es más de la mitad del precio del auto. Y entonces, bueno, son formas de tentar a que el mercado siga funcionando. Así que, bueno, nos estamos preparando para la Rural, ahí vamos a estar, nos estamos viendo con las bonificaciones a ver qué auto nos compramos, un C4 o un C3, y les prometo que para la próxima semana les voy a decir cuánto cuestan las pick-up más baratas, ¿no? Buen dato. Entonces le voy a hacer una listita para que toda la gente nos escuche. Bueno, ¿cuánto
¿con cuánto me subo a una pick-up 0 kilómetros? Le voy a decir la marca. El modelo, voy a elegir pick-up doble cabina, las más baratas son una de cabina simple, ¿no? Claro, voy a decir las doble cabina, las más baratas de cada marca, ¿cuánto cuesta? Vamos a hacer una comparación de precios para que la gente sepa cuánto te cuesta subirte a la pick-up doble cabina más barata de cada marca. Pero muy piola, muy piola ese ranking. Jorge, antes de despedirte tenés que tirar por quién estás mañana, por Croacia o por Francia. No, la verdad es que son dos equipos que a mí me gustaría que gane cualquiera de los dos. La verdad es que vamos a dejar el nacionalismo de lado. Me parece que son dos equipos que hicieron las cosas bien, ¿sí? Que vienen trabajando honestamente. Me parece que lo más importante para mí era que no ganaran ni Brasil ni Inglaterra, digamos, ¿no? Quedaron los dos en el camino. Hablamos siempre de una pica futbolera, nada más, ¿no? Tal cual. No pasa por otro lado, porque tengo muchos amigos de Brasil que me van a volver locos si nos ganaban ellos, ¿no es cierto? Es una pica futbolera, no pasa de eso, es lo mismo que pasa acá. Así que me parece que cualquiera de los dos. En verdad, me tira más el corazón por Francia, porque tengo amigos franceses muy queridos, que los estimo mucho, así que bueno, si me tengo que elegir por alguno de los dos, por el corazón, y uno hincha por sus amigos, ¿no es cierto? Así es. Jorge... Así que aprovecho a mandarle saludo a mi amigo Frank, que está en París viviendo, y fue muy gracioso. Seguro que nos está escuchando, Seguro que nos está escuchando, pero te cuento muy gracioso. Cuando sabíamos que íbamos a enfrentarnos, le digo, Frank, obviamente apostamos un vino con Francia-Argentina. Por supuesto, me dice que apostamos un vino. Bueno, la apuesta está hecha. Me dice, ¿vos por quién apostás? Por Argentina. Ah, yo también, me dijo. Muy bueno. Jorge, un placer tenerte, Así que bueno, nos veremos el próximo sábado con tu ranking de las camionetas más baratas del mercado. Abrazo. Un abrazo fuerte. Gracias. Ahí está, era Jorge Pandini con todas las novedades del sector automotriz. Bueno, Jorge se jugó por Francia, ahí nomás. ¿Vos? Yo ya lo dije. ¿Por quién? Yo quiero que gane Croacia. Ah, vos querés que gane Croacia. Sí. Bueno, yo me voy a... Un pueblo que sufrió mucho, bueno, no le vendría mal una alegría. Una alegría. Y básicamente por la primer ministra, que se va ¿viste? Con esta vestimenta que aparece con todos los colores. Sí. Encima la pobre la han sacado en algún momento de su vida con una bikini, sí. Y esta bikini ha aparecido en todo lo que llaman ustedes... ¿Serán verdaderas esas fotos? No, parece que le han metido cualquier rubia un poco voluminosa, le han puesto la etiqueta de que era... corto. Bueno, bastante voluminosa, le han puesto el nombre de la primer ministra. Lo cierto es que era una foto, todo el resto del glosario de fotos que aparece de esta ministra tan multicolor, no es verdad. Por andar de carnaval en Tilcara y Humahuaca. Por andar de carnaval en Tilcara y Humahuaca, me desperté una mañana en los brazos de un querer. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, ¿querés que te diga cómo viene el clima para la campaña con todas las versiones, rumores, pronósticos y qué sé yo? Te digo la justa cuál viene después de todos estos azotes que se han sufrido de seca, inundación, seca, todo extremo. Viste que a la larga lo que hablaban del cambio climático al final era verdad, extremo y frecuente, es decir, cada vez más extremo, seca o inundación, cada vez más frecuente, pésimo. Bueno, te doy la buena noticia por lo que vi por ahí, que hablan de una campaña, hablaban de una primavera neutra, bueno, lo cual es muchísimo. Compro, le digo, sí. Compro. Neutra quiere decir ni mucha agua ni seca, ni mucho calor ni mucho frío, es decir, neutro. Sin afecciones, sin dolor. Sin sobresaltos. Claro, todo esto teniendo en cuenta que los que hablan de clima hablan en realidad de pronósticos, claro, y no hablan de ningún tipo de certeza. Pero en este pronóstico nos da bastante a favor, en el sentido de que no viene por delante un fantasmita llamado niño, que cuando dicen viene el niño, bueno, se viene todo el agua, ya sabemos, ¿no? No tiene término medio, sino muchos
están con esta idea de la neutralidad del clima. Pero bueno, ¿qué está pasando con alguien que hace militancia en el sentido de explicar a los productores algunas herramientas para que se enteren? Sí, hay herramientas que los productores conocen bastante y otras que llaman la atención, que quizás por nuevas o por falta de difusión se desconocen, como por ejemplo en el tema de el sector lechero. Estuve averiguando un poquito qué piensan los productores de esta nueva herramienta que sacó la Dirección de Lechería, que es el mercado lácteo. Hicimos una entrevista. Lácteo, claro, hicimos una entrevista, es ese famoso Tinder, como lo denominan, lácteo, en donde, digamos, a través de una plataforma se pueden encontrar o matchear, para hablar... canchero, los tambos con las usinas, es decir, ofrecen su leche en las usinas y también ofrecen comprar es decir, un tambo que no está del todo de acuerdo con lo que le están pagando. Tiene la posibilidad de ofrecer su leche en esta plataforma y entonces, bueno, alguna usina que esté interesada o que esté por la zona se la puede comprar. Ajá, levanta la mano y dice, a ver, ofrézcanme, estoy disponible. Se armó el match, la pareja. Así es. Eso lo lanzaron hace aproximadamente un mes, creo. Hace un más mes, o menos, una cosa así. Bueno, estuve averiguando para una nota, digamos, qué era lo que les parecía a distintos tamberos de distintas zonas, y la verdad es que me sorprendió porque muy pocos conocen esta herramienta. Es decir, habría que hacer algún tipo de difusión como para que se conozca, porque es algo que puede ayudar a transparentar el mercado y a que las usinas, digamos, de alguna forma hagan más eficiente su búsqueda de leche en su zona, ¿no? Claro, evitan la quintita del productor apresado por una usina, digamos. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿cuántas medidas, más allá de la lechería, digo, cuántas, por ejemplo, líneas de crédito, cuántas ventajas de aquí para las pymes, ponerle impositivas, cuánto hay de ponerle posibilidades de exportación, cuánto hay de herramientas, ya sea para el productor, el empresario, etcétera, que están en un lugar del mostrador y del otro lado se desconocen en absoluto? ¿De quién es la culpa, digamos, no? Es decir, la falta de promoción, la falta de publicidad, la falta de llamarlo así, de militancia, de salir al interior a contar de qué se trata, las mismas herramientas del mercado. Bueno, por ejemplo, el mercado a término de Buenos Aires tiene un muy buen sistema de difusión, que es todo un equipo que tiene a disposición, digamos, de todas sus herramientas, que va por toda la Argentina mostrando cómo funciona el MATPA. Exactamente, arman reuniones y cuentan cómo funciona y cuáles son los beneficios de usar estas herramientas. Claro, como dicen, llevarla al territorio, llevarla al lugar donde se utiliza, ir y contarlo en el cara a cara, porque si no se hace eso, quedan definitivamente en el limbo. Un mercado, digamos, como es el mercado lácteo, cualquier mercado tiene que tener volumen para ser representativo y para ser, digamos, para funcionar bien. Entonces, bueno, evidentemente hay que hacer algún tipo de proselitismo sobre esto. Pero bueno, como este es un programa también de servicios, se viene Palermo, se viene la rural, y es bueno saber un poco de calendario, actividades, sorpresas, novedades, ¿no te parece? Sí, por eso vamos a hablar con Marita Bonilla, que es gerenta de operaciones de la Sociedad Rural Argentina. Marita, muy buenos días. Hola María, ¿cómo va? Hola Félix, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Estás lista, Marita, para dar el puntapié inicial? ¿Estás físicamente, intelectual y psicológicamente preparada? No. Bueno, sí, digamos, ya son varios años los que estoy acá, así que, pero nunca estoy ni intelectual ni psicológicamente preparada. Así que nada, todos los años son como si fuera la primera vez. Ajá. Así que, pero bueno, para que la gente sepa, hay muchísima gente detrás de esto, trabajando a full, ya hace varios días, armando los stands, los animales se están preparando en cada uno de sus campos para llegar al predio, así que esto es una movida que involucra a muchísimas personas que trabajan. ¿Esto arranca cuándo? Esto arrancará el 18 de julio, arranca la exposición abierta al público, pero el lunes 16 baja el primer animal a Palermo, todavía no sabemos quién va a ser, así que bueno, el lunes 16 ya tenemos el primer animal bajando en el predio de Palermo, pero el miércoles 18, a partir de las 9 de la mañana,
se abre la exposición a todo el público. Hay que decir que con la bajada del primer animal han logrado un golpe de efecto. No sé por qué causa es noticia o aparece la foto, la gacetilla, lo que sea en todos los medios. Es todo un acontecimiento. Sí, increíble. es todo un acontecimiento, tal cual. Es todo a pesar del frío y el horario en que llega. Es cierto, es un poco tempranito. Muy temprano. Un poco incómodo. Cuando empezamos. Pero bueno, este año tenemos más de 4.000 animales, 20 razas. 4.000. Vuelven los búfalos, hacía ya más de 10 años que no teníamos búfalos en la exposición. Vuelve Marco Saba, el padre de todos los búfalos. Señor búfalo. Camélidos, ovinos, caprinos, porcinos, equinos. Tenemos más de 600 ejemplares de avicultura. Bueno, hacemos el segundo concurso de novillos y block test. Eso es algo que empezamos a hacer el año pasado. El primer concurso lo hicimos en la pista central, este año es el segundo. Tenemos 3 remates de vaquillonas seleccionadas, de raza Hereford, de raza Angus y de raza Holando Argentino. Bueno, los remates de Teddy, los acostumbrados remates televisados. Bueno, todos los regimientos y todas las bandas del ejército van a estar presentes en esta exposición. Los tradicionales concursos de apero, concursos de caballo de silla, espectáculos de entrevero de tropillas, exhibiciones y concursos y espectáculos de las diferentes razas de equinos, campeonato de pato, campeonato de polo, concurso de carruaje, bueno, y todas las jornadas y charlas de capacitación que caracterizan a esta exposición. Bueno, nada, les conté en breves palabras lo que iba a contener esta exposición. Festejo realmente toda esta idea de acoplar, digamos, lo productivo con lo festivo, el hecho de que la presencia, como vos decías, ¿no?, de bandas, espectáculos, concursos, carruajes, es decir, hay una cuestión también festiva que se tiene que lo conjugan ustedes muy bien durante los días de Palermo, y la gente creo que lo agradece, ¿no? Yo sí, creo que sí, bueno, y para el productor y para el público afín y digamos que tiene relación con todo lo que es el sector, tiene todos los jugadores en esta cancha, o sea, los mejores disertantes, todos los que están preparados y con conocimiento de la actualidad, tanto económica, política, social, del sector, se hacen presentes en esta exposición para ayudarnos, para orientarnos, para darnos su conocimiento y ayudar a todos los productores a salir y seguir adelante, ¿no? Y van a tener también un capítulo internacional, ¿no es cierto?, con el tema de la reunión de todos los ministros de Agricultura del G20. Bueno, ni me lo diga. Sí, el G20... Te atormenta. Somos sede, obviamente todos lo sabemos, este año la Argentina es sede, y bueno, y muchas de las actividades del G20, del B20, digamos, se van a dar cita en esta exposición, así que bueno, sí, para nosotros es un orgullo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, y si quieren que les cuente que de lunes a viernes la entrada sale 120 pesos, los sábados y domingos 150, la exposición se abre de 9 a 20 horas, uh-huh, todo el día con diferentes ofertas gastronómicas, variadas para todo el público. Bueno, las provincias como siempre nos acompañan, hay más de 450 stands. Uh-huh. Así que bueno, no sé si esto termina un domingo, ¿no es cierto? Termina el domingo, correcto. Antiguamente terminábamos un martes, bueno, ahora la exposición comienza un miércoles y termina el domingo 29, y el acto inaugural es el sábado 28 a las 10 de la mañana. Así que bueno, nos vamos a estar viendo. Con un gusto y con el mate preparado y listo como siempre. Ahí está. Te mandamos un beso, Marita. Un beso grande, gracias, María, un beso, Félix, gracias. Y bueno, muchísimas gracias. Esperemos a todo el público. Ahí está, muchísimas gracias. Era Marita Bonilla, gerente de operaciones de la Sociedad Rural Argentina, contándonos cómo va a abrir sus puertas la rural a partir del 18 de julio. Bueno, tiene este aspecto que yo se lo reconozco en el tema de lo productivo y lo festivo, ¿viste? El tema de la banda, los concursos y todo lo demás. Porque si hay algo que yo critico, en definitiva, a algunas reuniones, o llamarlas así entre comillas, la fiesta de la soja, la fiesta de aquello, la fiesta de lo otro, es que
la idea de festejar acá en la Argentina es, por ejemplo, te meten una charla, una jornada de charlas. Lo he visto en más de una vez, ahora no me lo tengo en la cabeza, sí. No sé, no la cadena... No hay una copa de champán, no hay un globo. Sí, no hay fiesta, no, la cadena de la soja o del maíz o de lo que sea. Ponerle la cadena un discurso Axoja. para bajar línea. No, claro, Axoja, por ejemplo, con todo lo que pesa en el país la cadena de la soja. Creo que hace años atrás hicieron el festejo de X años de la cadena de la soja y fue una cosa tristísima en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con charlas de disertantes, serán espectaculares las charlas, pero tan lejísimos de ser una fiesta. ¿Dónde está el festejo? ¿Dónde está la fiesta? No hay fiesta, ¿viste? Aprendamos a festejar de vez en cuando, ¿no? Así que bueno, esto de Palermo con banda, espectáculos y qué sé yo, me parece muy, pero muy acertado. Muy saludable. Seguimos con De Guapas y Mal Entretenidos, otra forma de contar el campo, con Félix Sanmartino y su equipo por Radio del Plata. Bueno, con esto de la baja del costo de la competitividad, aumento de la competitividad, baja de costos, que es la gran bandera que creo que estamos emprendiendo ahora si queremos ganarnos un lugar en el mundo, hay una cuestión ahí en el puerto de Necochea, ¿no es cierto, María? Sí, así es. Si hablamos del transporte de granos, que en general se insume gran parte del precio, digamos, que recibe el productor de los granos, es un descuento importante dentro del precio. Bueno, hay un tema dentro del puerto de Necochea que muchos productores, sobre todo los del sur de la provincia de Buenos Aires, están reclamando para que vuelva a tener la incidencia que tenía. Ajá. ¿En qué sentido? ¿Que es un puerto de mayor calado? Claro, digamos que se puedan comercializar directamente, internacionalmente los granos por ahí y que puedan ingresar los barcos de mayor calado para que no tengan que ir a Rosario o a Bahía Blanca, digamos, con todos estos con esta producción. Pero bueno, si te parece, hablamos con alguien que nos explique mejor del tema. Dale. Vamos a hablar con Pablo Heiland, que es integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Necochea. Hola, Pablo. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. ¿Cómo está esta situación del puerto de Necochea? ¿Es algo buscado por ustedes? Sí, en realidad, mira, Puerto Petén tiene una gran ventaja comparativa con Bahía Blanca, principalmente, que es uno de los principales puertos competidores, que tenemos el ingreso del buque al puerto es en un plazo de tiempo muy breve, o sea, el remolcador trabaja muy poquito tiempo, a diferencia de Bahía Blanca, que bueno, el traslado por la ría hasta llegar al puerto le lleva un costo bastante significativo. ¿Y esto porque para poder mejorar esa competitividad con respecto al puerto de Bahía, a su vez, hace años atrás se hizo un alargamiento de la escollera sur, que lo que hace es proteger de las olas del mar, digamos, bajar la incidencia de la ola en el ingreso del buque al puerto, con lo cual antiguamente, supongamos, en los 365 días del año el puerto permanecía cerrado casi el 50% de su tiempo por ola. Con esa obra se logró bajar esa cantidad de días. Y a eso se le suma que, bueno, hay un proyecto que está en marcha. En principio, bueno, se trabajó mucho con lo que es el tema dragado del puerto, porque en algún momento tuvimos carencia de dragado. Hoy por hoy está garantizado el dragado normal. El puerto está operativo de los 365 días del año. Y un proyecto muy anhelado acá en Necochea, que fue histórico, que era llevarlo a 50 pies de calado, o sea, tener mayor calado para que los nuevos buques de mayor porte puedan salir con bodegas llenas sin el riesgo de que queden varados tocando fondo, digamos, ¿no? Para hacerlo claro. ¿Y esto último está en marcha, el mayor calado? Exactamente, eso se ha firmado un acuerdo ya para iniciar la obra. Obviamente el puerto tiene, digamos, el río Quequén, cuando hay una crecida del río, y muchas veces lo que hace es arrastrar mucho sedimento que lo deposita en el puerto,
eso se hace el dragado con los buques tradicionales, pero ¿qué pasa? En el fondo del río hay un manto rocoso, o sea, por más que limpies, llega un punto que tocas la roca. Con este plan de trabajo que se armó ahora, la idea es romper esa roca y justamente aumentar su calado. Es una obra de gran envergadura que se está haciendo con fondos privados, porque acá en Puerto Quequén, por cada tonelada exportada, se aporta $1 por tonelada a un fideicomiso, que el objetivo de ese fideicomiso es el dragado, profundización y mantenimiento del Puerto Quequén. Claro, ¿sí? y no se estaba, digamos, complementarias. ¿y se estaba utilizando para ese fin o no se estaba utilizando hasta ahora? No, sí, eso es un fondo, al ser un fideicomiso, digamos, del Banco Nación está controlado y el objetivo es, como te decía recién, es el dragado, inclusive obras complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Dentro del puerto de Quequén hay buques que están hundidos de hace muchos años, que producto de temporales o producto de abandono o lo que fuere, que también hay que extraerlo porque están molestando la operatoria del puerto. Dentro de ese plan de obras creo que está incluido la extracción de esos buques y bueno, eso va a permitir que puedan venir buques de la dimensión que sea y que puedan trabajar rápidamente y la capacidad operativa de la logística del puerto está, digamos, tiene capacidad como para poder absorber mayor cantidad de buques y exportación. Pablo, ¿ustedes lo tienen cuantificado el impacto que puede llegar a tener cuando estas obras finalicen y esté todo armado como ustedes quieren o como se pretende? Mira, un anhelo que siempre tuvimos acá en Necochea fue que, viste, en los mejores momentos Puerto Quequén llegó a exportar 6 millones y medio de toneladas en el año. La idea y el anhelo es ver si podemos llegar a los 10 millones de toneladas en breve plazo. ¿A cuál? ¿A qué cantidad? 10 millones. ¿Y hoy en cuánto están? Mira, normalmente se está entre 5 o 6 millones de toneladas por año, promedio, según el año, según las condiciones climáticas, bueno, en fin. Obviamente todo el año se trabaja mucho en las mesas de diálogo en las que participa el consorcio de gestión del Puerto Quequén, los productores, los sindicatos, bueno, en fin, porque también hay una realidad que muchas veces lo que se trabaja es en bajar la conflictividad gremial también, que muchas veces lo que hace es suspender la operatoria portuaria y eso juega en contra, ¿no?, del puerto. Entonces tenemos que tratar de lograr que entre todos, entre la parte logística, la parte de lo que es mantenimiento Puerto Quequén en cuanto a dragado y mantenimiento, bueno, entre todos los actores, tratar de ser lo más prolijos posible para que Puerto Quequén opere normalmente la mayor cantidad de días posibles al año y si puede ser las 24 horas. ¿Qué es lo que más sale por ese puerto, por el puerto de Quequén en materia agropecuaria? Por Puerto Quequén exportamos maíz, trigo, cebada, sorgo, granífero, que es un mercado nuevo que apareció hace un par de años, y girasol, semilla, algo, poco, porque el resto se procesa en una planta que me Necochea. Y bueno, básicamente lo que más mueve es cebada, maíz y trigo. ¿Y cómo podría mejorar, digamos, cómo mejora la cuenta para el productor usando ese puerto? Mira, para el productor, justamente una de las diferencias también que tuvimos problemas como productores fue que en muchas oportunidades llegamos a tener entre 5 hasta 10 dólares de diferencia con respecto a Bahía, en la pizarra, ¿sí? O sea, Necochea o Puerto Quequén siempre está por debajo de los demás puertos. Para poder lograr que la pizarra refleje lo mismo que los otros puertos, justamente lo que hay que lograr es que Puerto Quequén sea eficiente. ¿Por qué? Porque el armador, o sea, el exportador, lo que necesita es que el buque, cuando llega a la puerta del puerto, en la menor cantidad de tiempo posible el buque esté adentro
se cargue y salga, tenga predecibilidad de que cuando entra el buque pasa el tiempo que corresponde y el buque sale. Para que se den una idea, un buque amarrado en Puerto Quequén que no lo están cargando, siempre, digamos, el comentario que se hace es más o menos sale $20.000 por día un buque parado sin carga. Claro, claro. Entonces, cuando uno, obviamente el fletero o el exportador se enfrenta a estos costos, ¿qué hace? Lo vuelca a la pizarra, o sea, para cubrirse, dice, si yo voy a tener mayores costos, yo me tengo que cubrir. ¿De qué manera me cubro? Y pago menos la mercadería. Entonces, lo que tenemos que lograr entre todos es que eso no pase. Entonces, automáticamente, si el puerto es eficiente, que el operador, el exportador, sabe que el buque entra y sale, automáticamente tiene que estar reflejado en la pizarra y por ende el productor lo tiene que percibir. Claro, porque si no entras en un círculo vicioso, porque es más caro, entra menos mercadería y esto agudiza todo el proceso a que ese puerto no se utilice en definitiva. Exactamente, hubo momentos en el cual, digamos, la mercadería que estaba a 50 o un poco más de 50 kilómetros de Necochea, o sea, el productor que tenía el campo a 60 o 70 kilómetros de Necochea, le servía más ir a Bahía Blanca haciendo un flete de 300 kilómetros que venir a Puerto Quequén. Increíble. Era un disparate de todo punto de vista. Bueno, eso despacio se está revirtiendo, lentamente se va revirtiendo y hoy yo creo que Puerto Quequén inclusive tiene condiciones naturales mejor que cualquier puerto del país. Entonces no puede ser que nos esté pasando eso, ¿no? Existe como una historia de un mayor problemas gremiales ahí en el puerto de Quequén. ¿Eso sigue estando hoy? Se ha logrado reducir bastante, o sea, gracias al diálogo, a sentarse antes de que exista el conflicto, sentarse y dialogar, se ha podido bajar mucho la incidencia del conflicto gremial. No quiere decir que hoy en día aún existe todavía, y bueno, eso muchas veces nos ha hecho que Puerto Quequén esté cerrado cuando el resto de los puertos están operativos normalmente. Claro. Pero bueno, lentamente yo creo que está entrando en la conciencia del gremialismo de que todo ese tipo de medidas lo único que ha hecho es perjudicarlo ellos mismos, porque bueno, la mayoría de los gremios trabajan en función de las toneladas que procesan. Entonces, si día parado, día que ellos no cobran. Entonces es contraproducente para ellos mismos, ¿no? Pierden todos. Pero bueno, el impacto que tiene el puerto en la localidad de Necochea sería enorme. Me imagino que todas las fuerzas, llamarlas así, vivas, están muy conscientes de esto, de reflotar el puerto, ¿no? Sin dudas. Aparte, no te olvides que Puerto Quequén atiende todo lo que se llama Interland de Puerto Quequén, o sea, desde la zona de Olavarría, Azul, para acá, toda esa mercadería viene parada a Puerto Quequén. Entonces, obviamente, en la medida que Puerto Quequén es más prolijo, mayor es el caudal de mercadería que viene. ¿Por qué? Porque el acopiador que está en Olavarría y quiere mandar a Puerto Quequén su mercadería, lo que quiere que el camión llegue en el menor lapso posible, haga los procesos logísticos que corresponde, que pasa por una playa de camiones, se registra todo lo demás, descargue y vuelva rápidamente para realizar otro flete. Entonces, eso también es un tema que se está trabajando y se está mejorando para que al productor y al acopiador le baje los costos, justamente, ¿no? Pablo, una última. ¿Hay alguna terminal particular que se está intentando entrar en el puerto de Quequén? ¿O hay lo que te quiero preguntar es, ¿hay nuevas inversiones en este sentido? Mira, hubo hasta hace unos años atrás a la fecha, que todavía siguen haciendo inversiones, una terminal de embarque nueva que se llama Sitio Cero, que fue una inversión realmente muy, muy importante, y ya está en proceso de armado sobre la margen de Necochea, y digamos se está haciendo la inversión sobre una planta de fertilizantes bastante importante también. Así que sí, hay activación en cuanto a obras que hacía muchísimos años no había. Obviamente, al aparecer nuevas terminales de carga, también hace que los que existentes
tomen mayores recaudos y hagan inversiones nuevas, porque bueno, se viene la modernización, sistemas más ágiles, mayores controles y eso ha llevado a que todo mejore, ¿no? Tal cual. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, No, por favor, gracias a ustedes, porque nos interesa realmente que la gente esté al tanto de lo que pasa en un puerto, porque hay mucho desconocimiento, interpreto, con respecto es así, al tema. del trabajo que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. No, Gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Era Pablo Heiland, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Necochea. Bueno, momento para el aplauso, quizá cambiamos de tema, pero bueno, aplauso. Después de, creo que más de 10 años, no sé, la cantidad de tiempo que no se cumplía la famosa cuota Hilton. Es verdad. La cuota Hilton es como un regalo, llamarlo así, después de una ardua era para negociación festejar, en su por momento. ejemplo. Bueno, esto amerita una fiesta. Así es. Después de años de no cumplir algo que era una cuota donde te ponían muy bajos aranceles para que vos entres, ¿qué hacíamos los argentinos con un producto, digamos, fácil de exportar? Porque no es algo que tenés que entrar a los codazos, Fácil sino y un buen negocio. un buen negocio, por supuesto. No tenías que entrar a los codazos, ganar mercado, no. Te la dejaban servida para que vos la metas adentro del arco. Bueno, eso no lo podíamos cumplir. La gran noticia es que completamos casi el 100%. En realidad, para ser estrictos, completamos el 95,3% de la cuota, 28.000 toneladas. Al 30 de junio del mes pasado se completó la famosa cuota. Así que bueno, vale una fiesta esto, ¿eh? Bien por eso. Se puede celebrar quizás en la Semana de la Carne, que se va a realizar en La Rural. No se lo pierdan. Es el viernes 19 de julio, el segundo día en que esté abierta la exposición rural. Y bueno, es todo un día. Se llama la Semana de la Carne, pero la realidad es que es todo un día de una especie de un seminario en donde se abordan todos los temas que están en el tapete con el tema de la producción y la exportación de carnes. Bueno, vamos a tratar de estar, ¿eh? Bueno, se nos fue el programa, es increíble la cantidad de cosas que nos han quedado en el tintero, pero haciendo un repaso, hubo tips piolas con respecto a esto que decía en el comienzo del programa Alfonso Ruiz Guiñazú acerca de utilización de herramientas que hoy hay de cobertura para que esto que dejó la devaluación, que dejó medio todo patas para arriba a actividades básicamente lechería, feedlot, tienen hoy por hoy herramientas como para menguar estos subes y bajas de precios. O por lo menos para cubrirse. ponerle un techo, digamos, al precio de los granos que van a utilizar. Claro, de alguna manera que le impacta de manera hoy tan, digamos que tan negativamente, ¿no? Por supuesto sabemos que esta foto de hoy, entre el desbalance que hay entre el precio, llamarlo carne o leche, y el costo de granos para la alimentación, en definitiva es una curva que va a terminar teniendo una normalidad en los próximos meses. La cuestión es que una cosa es decirlo y otra cosa es padecerlo, este desierto que se tiene que cruzar hasta que los precios se acomoden. Pero bien vale la pena decir que no es una foto estática, ¿no? No es una foto estática, pero sí hay que decir que ya venía la lechería golpeada por la seca, es decir, por el tema de... y antes por las inundaciones. Primero por las inundaciones, después por la seca, que además hizo que aumentara el precio de los granos, que es uno de sus principales insumos, y ahí le llegó la devaluación, que bueno, fue también un golpe fuerte. O sea que el horizonte se le fue corriendo demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Bueno, para el próximo programa, haceme acordar que vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones que hablan de aumentar la competitividad bajando costos que no tienen nada que ver con lo productivo. Anécdota de amigos productores lidiando con costo de abogados o costo de escribanos. Sí, Te cuento,
Claro, es un país, en definitiva, casi armado por abogados. Vos fíjate, los últimos presidentes o todo lo demás, hay una idea de un costo, un sobrecosto de todo lo que es esto de papelerío. Llamarlo también AFIP, incluí contadores, incluí toda esta historia. Una anécdota muy graciosa. En costo, digamos, en plata, sin ninguna duda, y también en tiempo que insume todo eso. Obviamente. Una anécdota graciosa para los ajenos, dolorosa para los que lo vivieron. En el caso de una pequeña fracción de campo que muere la madre, ya no me acuerdo qué parentesco tenía, se lo deja a los hijos y tienen que lidiar con el costo de escritura, con el costo del escribano. Lo simpático fue que uno de los herederos le tuvo que explicar al escribano que él no había heredado, es decir, por lo que cobraba, el escribano pretendía ser uno más de los herederos. Le tuvieron que explicar, o no sé cómo habrá terminado además, esta historia. En muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones no hace falta escriturarle. Un dato. Solo con anotarlo en el registro, en La Plata, en el caso de la provincia de Buenos Aires, alcanza. Bueno, no me acuerdo exactamente en qué provincia, en qué lugar fue, pero lo divertido es que le tuvieron que explicar que el escribano no había heredado nada. Estaba hablando del monto. Es bueno que lo sepan. Es bueno que todo el mundo lo tenga presente, que los escribanos no heredan cuando tienen que armar una escritura, ¿no? Bueno, esto lo dejaremos para el próximo sábado. ¿Te parece? Nos vamos despidiendo, Nos vamos despidiendo, vamos a agradecer a Facundo Solari en los controles. Gracias, Facundo. A Lorena Tesio en la producción y la producción general de Puquén. Bueno, será entonces hasta el próximo sábado en De Guapas y Mal Entretenidos. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia me aleje tus manos,